Imagínate pasar años trabajando como extra, consiguiendo pequeños papeles secundarios y esperando ese momento en el que finalmente alguien diga esta actriz merece ser protagonista. Y cuando por fin llega esa oportunidad, cuando tu carrera está por despegar, una polémica relacionada con tu bisabuelo termina poniendo todo en riesgo. Esto es lo que está pasando con Ha Jung, una actriz surcoreana que recientemente quedó en el centro de una polémica por el pasado de su bisabuelo. Todo comenzó a raíz de la información relacionada con su bisabuelo An Sang-ho y su supuesto vínculo con actividades consideradas colaboracionistas durante el periodo de la ocupación japonesa de Corea. Y aquí tenemos que hacer una pausa porque si no conocemos demasiado la historia de Corea, probablemente estés pensando: bueno, pero eso pasó hace décadas. Sí, pero en Corea este tema es muchísimo más sensible de lo que podría parecer desde afuera. Corea estuvo bajo el dominio colonial japonés entre 1910 y 1945. Durante ese periodo ocurrieron numerosas formas de explotación, represión y abusos contra la población coreana, y también existieron coreanos que colaboraron con las autoridades japonesas. Y después de la liberación, el tema de los llamados colaboracionistas quedó como una herida histórica muy profunda. Es por eso que cuando aparece una figura pública relacionada familiarmente con alguien acusado de colaborar con Japón, la reacción puede ser muy fuerte. Pero ¿qué tiene que ver Ha Jung con las decisiones que tomó su abuelo? Porque ella no vivió durante la ocupación japonesa, ella no tomó esas decisiones, ella no colaboró con el gobierno colonial y hasta donde sabemos ella no cometió ninguna de las acciones por las que se está cuestionando a su antepasado. Entonces, ¿por qué debería ser responsable de ellas? Y aquí es donde las opiniones en redes comenzaron a dividirse muchísimo. Hay personas que directamente dicen: ¿qué tiene que ver ella con lo que hizo su bisabuelo? Ella es actriz, tiene talento y es una persona totalmente distinta. Honestamente se entiende completamente este punto, y aquí hay algo que sí se puede conceder. Probablemente debió tener un poco más de cuidado al hablar de su bisabuelo, no porque ella sea responsable de lo que hizo, sino porque cuando eres figura pública tienes que saber que tus palabras pueden tener consecuencias, especialmente cuando estás hablando de un familiar relacionado con un periodo histórico tan delicado. Para muchos coreanos esto no es simplemente un asunto de mi bisabuelo hizo algo malo hace mucho tiempo. La ocupación japonesa dejó heridas profundas en la sociedad coreana y todavía sigue siendo un tema sensible alrededor de las familias que se beneficiaron de la colaboración con Japón y de cómo esas diferencias económicas y sociales continuaron después de la liberación. Por eso, para una parte de la sociedad coreana, que una figura pública hable orgullosamente de un antepasado relacionado con ese periodo puede resultar especialmente ofensivo. Y sí, se puede entender por qué eso duele, pero hay también que entender que la reacción no significa justificar cualquier reacción, porque podemos entender la indignación, podemos cuestionar lo que dijo, podemos pensar que debe informarse mejor, pero realmente es justo destruir la carrera de una persona por las acciones de un antepasado, porque pensemos un momento, nadie elige a sus bisabuelos, nadie puede escoger qué hicieron sus familiares antes de que naciera, y tampoco podemos asumir que una persona comparta automáticamente las ideas de alguien simplemente por pertenecer a su familia. Cuando las acusaciones comenzaron a circular, la agencia de Ha Jung inicialmente las negó, pero posteriormente aparecieron registros históricos que llevaron a la empresa a cambiar su postura, y entonces la agencia terminó reconociendo que sí existían antecedentes relacionados con su bisabuelo y pidió disculpas por haber respondido inicialmente sin verificar adecuadamente la información. Y obviamente eso hizo que la polémica creciera todavía más, porque ahora la gente no solamente está hablando de la familia de Ha Jung, sino también están cuestionando cómo la agencia manejó su situación. Después de todo esto, Ha Jung se pronunció. Ella pidió disculpas por haber hablado de su bisabuelo sin conocer completamente su historia, y para mí aquí hay una diferencia muy importante. Una cosa es disculparse por haber hablado de algo sin conocer toda la información, y otra completamente diferente es decir: soy responsable de lo que hizo mi bisabuelo y ahora sus actividades promocionales se han visto afectadas. El próximo proyecto también quedó en medio de la polémica y su participación está siendo evaluada. Personalmente, no creo que podamos entender perfectamente por qué la sociedad coreana está tan indignada. Creo que podemos reconocer que el tema histórico es extremadamente sensible. Creo que Ha Jung pudo haber sido más cuidadosa, creo que su agencia manejó mal algunas cosas, pero también se cree que Ha Jung debe ser juzgada por sus propias acciones, no por las acciones de su bisabuelo. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ha Jung debió ser más cuidadosa al hablar de su bisabuelo? ¿Creen que su disculpa fue suficiente o piensan que ninguna de estas cosas debería afectar su carrera porque ella no hizo nada? Lo pueden comentar.